A veces olvidamos lo grande que es realmente Estados Unidos, al menos yo lo hago, y cuán grandes y poderosos pueden ser algunos de sus estados. Muchos de los estados son económicamente lo suficientemente poderosos como para superar a ciertos países en el mundo, o lo serían. Así que echemos un vistazo a cuál sería la realidad si cada estado de Estados Unidos se convirtiera en independiente y en su propio país. Ahora vamos a suponer que esto sería viable. Olvidemos los problemas militares, entre otros obstáculos que efectivamente harían esto imposible de suceder nunca. Tampoco vamos a tener en cuenta el hecho de que la disolución de Estados Unidos no significaría necesariamente 50 nuevos países. Algunos otros podrían unirse en uniones más pequeñas, algunos podrían unirse a países vecinos como Canadá o México, pero no para el propósito de este video. Lo que voy a hacer es simplemente mirar los datos de los estados y proyectar cómo les iría como país en comparación con los demás y con el resto del mundo. Primero, la población. California encabeza la lista, con 39 millones, superando a países actuales como Polonia o Canadá, alrededor del 33º país más poblado del mundo. Texas es segundo con 28 millones, Florida con 20, Nueva York con 19 y Pensilvania con 12. En la parte inferior de la tabla de población tendríamos a Alaska con 740,000, Vermont con 620,000 y Wyoming con 580,000, con menos población que países como Chipre, Comoras o Bután. Alaska sería el país más grande fuera de la Unión, convirtiéndose en el 18º país más grande del mundo, más pequeño que Libia, pero más grande que Irán. Texas y California seguirían como el segundo y tercer país más grande fuera de los Estados Unidos. En el fondo de esta lista estarían Rhode Island, Delaware y Connecticut. Delaware es tan pequeño que tiene aproximadamente el tamaño de menos de una quinta parte de Estonia, y Rhode Island es más pequeño que la isla francesa de Córcega. También es notable que estados como Nueva York o Florida, que son prominentes en los otros rankings que veremos a continuación, no son tan grandes, ocupando el 27º y 22º lugares respectivamente. Florida, por ejemplo, es solo un poco más grande que Portugal, y Nueva York se acerca al tamaño de Bielorrusia, mostrándonos que el tamaño no necesariamente significa más poder económico. En términos económicos, California estaría en el primer lugar. Es con mucho el estado más productivo e incluso autosuficiente en algunos aspectos, y se convertiría en la quinta economía más grande del mundo, solo detrás de China, Japón, Alemania y el Reino Unido. Texas no estaría tan atrás, también en segundo lugar como la 10ª economía más grande del mundo entre Brasil y Canadá. El actual poder económico de los Estados Unidos se demuestra por el hecho de que en un evento como este, 4 estados estarían en el G20, California, Texas, Nueva York y Florida, expulsando a Arabia Saudita, Turquía y Sudáfrica, así como a los Estados Unidos. Esta realidad económica se demuestra por el Producto Interno Bruto de cada estado, o cada nuevo país en este caso. California volvería a liderar, con un Producto Interno Bruto de 2.7 billones de dólares. Texas con 1.7 mil millones, Nueva York con 1.5 y Florida con 970 millones. Parece que, en caso de independencia, estos 4 estarían en la cima de casi todos los rankings entre los antiguos estados. Sin embargo, si observamos el Producto Interno Bruto desde otra perspectiva, el Producto Interno Bruto per cápita, Massachusetts tendría el más alto, ocupando el número 9 en el mundo, justo detrás de los Emiratos Árabes Unidos. El Distrito de Columbia técnicamente sería más alto, pero dado que no es un estado oficial, supongo que simplemente sería absorbido por Virginia en este escenario. Este mapa es realmente interesante. Está un poco desactualizado desde 2013, pero muestra el Producto Interno Bruto equivalente de cada estado a un país existente actual, emparejando Dakota del Norte con Uzbekistán, Nuevo México con Ecuador, Connecticut con Grecia o Alaska con Luxemburgo. Pero los valores han cambiado desde entonces, e incluso estos son una aproximación aproximada. El fin de los Estados Unidos también significaría que muchos de los estados tendrían que cambiar sus banderas estatales, la mayoría de las cuales tienen algo que ver con la Unión.
La mayoría de las banderas estatales son simplemente el sello del Estado, y usualmente el sello tiene muchos elementos de los Estados Unidos como el águila, el orden de admisión a la Unión o a veces el propio Estados Unidos. Bandera, por lo que definitivamente sería necesario un cambio para esos. Estados como Ohio probablemente querrían algo que sea más sobre su propia identidad. Por ejemplo, cada estado tiene un pájaro oficial, un árbol y una flor, por lo que estos podrían ser utilizados. En el caso de Ohio, el árbol de Buckeye o el pájaro cardenal podrían ser símbolos en una nueva bandera. Supongo que, en este caso, estados como California, Arizona, Texas, Nuevo México, Nueva Jersey o Maryland tendrían sus problemas resueltos, ya que ya tienen banderas originales. En el caso de California o Texas, estas son incluso banderas que ya representaban los territorios en un momento de independencia, por lo que tendría aún más sentido mantenerlas. La religión también sería un tema interesante. 14 de estos nuevos países serían de mayoría católica, 33 serían protestantes y 3 serían mormones. Utah e Idaho, creando los únicos 3 países en el mundo que tienen una mayoría mormona, junto con Tonga, una pequeña isla del Pacífico. Es interesante ver algo más, dado que a pesar de estas diferencias todos los estados mantienen una mayoría cristiana. ¿Cuál sería la segunda religión más grande en cada uno de estos nuevos países? La costa oeste, Alaska, Hawái y parte del medio oeste tienen el budismo como su segunda religión más grande, el noreste el judaísmo, y muchos de los estados del sur y centro tienen el islam. Los estados del sur son los más religiosos, al menos en términos de asistencia, por lo que podríamos suponer que la religión jugaría un papel más importante en estos futuros países. Estados como Vermont, Maine y New Hampshire están en el extremo opuesto, con una menor asistencia a la iglesia y quizás menos importancia de la religión para la población. Suponiendo que los problemas militares no serían un problema y que el poder militar de los Estados Unidos simplemente se dividiría entre los estados de acuerdo con la naturaleza de cada soldado, Texas tendría el ejército más grande con un total de 292,000 tropas. California seguiría, con un total de 247,000. Recuerda que estos datos podrían no ser confiables y estar desactualizados. Con estos datos, Texas sería la 20ª fuerza militar más fuerte del mundo, por encima de Canadá, y California seguiría justo detrás. Sin embargo, esto es solo acerca de los soldados. La pregunta sería cómo dividir otros suministros y vehículos militares, como tanques, la Marina de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea. En mi opinión, la unidad militar es lo que hace más improbable una ruptura de los Estados Unidos, el hecho de que abdicarían de ser la fuerza militar más fuerte del mundo y la mera confusión y desorden que sería lidiar con la fuerza militar post-unión. También podemos echar un vistazo a algunas otras estadísticas interesantes que nos muestran las diferencias actuales entre los estados que se convertirían en diferencias entre los nuevos países. Por ejemplo, la legalización de la marihuana. Legal en toda la costa oeste para uso recreativo, para uso médico en un montón de otros estados, pero ilegal en algunos otros. Esto sucedió antes de las elecciones intermedias de 2018. En términos de tasa de criminalidad, si se mantuvieran las estadísticas actuales, Vermont, Maine y Minnesota serían los más seguros de los 50 estados. Nuevo México, Alaska, Luisiana y Arkansas serían los 4 estados más peligrosos. Los estados con el mayor porcentaje de personas pobres probablemente estarían en el sur, mientras que los que tienen el menor porcentaje de personas en pobreza estarían en el noreste. Algunos estados tendrían una mayoría de población masculina, como Hawái, Dakota del Norte o Wyoming, y otros tendrían una mayoría femenina, como Delaware, Alabama, Mississippi o Maryland, entre muchas otras estadísticas. Lo cierto es que todas estas estadísticas, a pesar de ser sobre estados específicos, se recogen en el contexto de la Unión. Si los Estados Unidos se disolvieran, probablemente todas ellas cambiarían porque la forma en que están los estados depende o al menos está relacionada con su coexistencia dentro de la misma nación. Por ejemplo, el poder económico de California quizás se reduciría si de repente viera a sus vecinos como nuevos países y no como estados miembros de la misma Unión, porque se tendrían que redactar nuevos acuerdos comerciales, etc.
y surgirían nuevas necesidades. Por ejemplo, la necesidad de que cada nuevo país tenga su propio ejército, lo que significa gastos en ese aspecto, entre tantos otros cambios que quizás cambiarían la relación de poder que ahora existe entre los estados. Sin embargo, creo que podemos sacar algunas conclusiones de todo esto. Si cada estado se independizara, 4 de ellos se convertirían de inmediato en países poderosos a nivel mundial. California, Texas, Nueva York y Florida encabezan los criterios más significativos: población y poder económico. No obstante, otros países también podrían destacar como naciones prósperas. Massachusetts tiene una sólida educación pública y un buen gobierno local que utiliza un modelo algo europeo en impuestos, por lo que podrían ser capaces de hacerlo funcionar. Otros estados más pequeños podrían tener un tiempo más difícil y perder gran parte de su riqueza como consecuencia de que el gobierno central ya no esté presente. Quizás surgirían nuevas uniones y realmente solo podemos intentar adivinar qué sucedería. Si te gustó, suscríbete para ver los nuevos videos y comenta tu opinión abajo. Nos vemos la próxima vez.